Pues, Marichuy, si no tienes inconveniente, digo, estamos teniendo aquí un tema de accesos que se ha venido resolviendo. Gracias, Roxana, por estar aquí. Roxana desde Baja California, Luis Ochoa desde Veracruz, Israel Solano desde Durango, Fernando Osuna, Jalisco, Carlos Rodríguez, Jalisco, Anabel desde Sonora. Tenemos varios compañeros de la asociación y quiero agradecer cumplidamente la bondad de tu tiempo. Sé que estás súper ocupada y que eres súper activa en todo lo que desarrollas y lo más importante que hoy nos compartirás todo el profesionalismo y todo el talento. Reitero mi gratitud a Gabriel de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien por conducto de la Dirección General de Vinculación está hoy acompañándonos Protección Civil como cada lunes, lo cual agradecemos mucho a nuestra directora Cheli y a nuestro director general. Si quieres, empezamos ya para efecto de quienes ya tenían ratito aquí. Bueno, vamos a comenzar. El objetivo de la norma, como todas las que tenemos, en este caso nos sirve para hacer una identificación, un análisis, establecer medidas de prevención y control de aquellos factores de riesgos ergonómicos relacionados con el manejo manual de cargas. Esto con el objeto de evitar alteraciones en la salud de los trabajadores. Bueno, y el campo de aplicación, como toda norma oficial mexicana, es toda la República Mexicana. Ok, aquí es importante hablar de unas definiciones que maneja la norma en relación al manejo manual de cargas. Y aquí un punto importante es que se va a considerar manejo manual de cargas o carga toda aquella masa que sea igual o mayor a 3 kilos. Y esa masa puede ser una herramienta, puede ser un material, puede ser un producto de los mismos que se estén procesando. Y define también equipo auxiliar a cualquier vehículo de una o dos o más ruedas que sean impulsados por fuerza de las personas. Y esto se considera también carga manual, en donde la fuerza motriz del equipo es el individuo, esta está dentro de la consideración de carga manual. También define lo que es levantar y bajar cargas. Aquí hay que tener en cuenta que esta norma nos va a evaluar dos tipos de movimientos. El de levantar y bajar, estamos hablando que la fuerza está siendo en favor o contra la gravedad. Vamos a decirlo, es vertical la fuerza. Cosa que va a ser diferente cuando hablamos de empujar, jalar o arrastrar. En esta, la fuerza va a ser horizontal, ya sea cuando hacemos un empuje o un arrastre, con o sin equipo auxiliar. Y aquí es donde tenemos la siguiente sección de la norma. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos pide la norma y cómo lo tenemos que aplicar? Básicamente, todo lo que vienen siendo las obligaciones del patrón nos vamos a encontrar en el apartado 5. En el 5.1 nos va a pedir que hagamos nuestro análisis de riesgo ergonómico y nos da como referencia el capítulo 7. Es lo que debe de contener. Y también este mismo capítulo 7 nos va a direccionar hacia los apartados que tiene al final de la norma, que es la metodología que se propone. Como medidas de prevención que tenemos que considerar, está en el capítulo 8 todo este apartado. La parte de vigilancia a la salud de los trabajadores, también me la marca en el capítulo 9. La parte de informar a los trabajadores no las deja libre. Simple y sencillamente tenemos que informar a los trabajadores sobre los riesgos del empuje y de la carga manual de materiales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, inclusive la parte técnica de cómo se tiene que realizar la carga, que esto viene ya especificado en la parte de capacitación a los trabajadores
lo cubre todo el capítulo 10. Ok. ¿Qué otra parte nos pide esta norma? Que tengamos registros de estas actividades. Entonces, aquí sí es importante que estas evaluaciones, conforme se vayan realizando, se vayan documentando y se tenga un expediente de estas evaluaciones que se van realizando a los trabajadores en la empresa. Ok, y también hay obligaciones para los trabajadores. Todas estas vienen en el capítulo 6, que finalmente son las de observar las medidas de seguridad, los procedimientos, las prácticas, también el dar aviso sobre condiciones inseguras en el centro de trabajo, ya sea directamente a la Comisión de Seguridad e Higiene o al patrón. El otro punto es el mantener limpios y ordenados todos los accesos libres de obstáculos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de manejo de manual de carga, de transporte en algunos casos, y entonces las condiciones de los pisos y todos estos obstáculos son factores de riesgo para el manejo de manual de cargas. Pide que el desempeño de trabajo de forma segura, por supuesto, previa una capacitación, un adiestramiento y que asistan a todos sus eventos de información. También tienen que tener, esta parte es muy importante, que el mismo trabajador nos informe a nosotros, a las empresas, qué condiciones de salud tiene o qué limitaciones físicas tiene. ¿Por qué? Porque aquí si el trabajador ya tiene cierto tipo de lesión o alguna condición de salud que lo limite y lo ponemos a cargar, podemos lesionarlo. Entonces necesitamos que nos informe cualquier condición. Y el punto 7 es que pues tiene la obligación de someterse a los exámenes médicos. O sea, no es de si quiere. Aquí está estipulado como una obligación. Tiene que asistir a los exámenes médicos. Ok. En este capítulo 7, ¿qué nos piden? Tenemos que recopilar información necesaria para poder tener una buena evaluación del manejo manual de cargas. De entrada, la carga. ¿Cuánto pesa? ¿Cuántas veces hace ese movimiento? Nada más, bueno, también tenemos que determinar qué tipo de levantamiento o tipo de movimiento va a ser. ¿Solamente lo levanta? Pues lo toma de un punto y lo coloca en otro, o lo levanta y lo transporta, o lo arrastra, o lo empuja. ¿Por qué? Porque en función de eso va a ser cómo se va a hacer la evaluación. El POE es el personal ocupacionalmente expuesto. Aquí es importante considerar el rango de edades que tenemos en este grupo de personas, la jornada laboral, cuántas horas está trabajando, si tenemos algún reporte de lesiones previos en esta actividad y fechas de exámenes médicos, cuál es el equipo que utilizan, el área donde se realiza, que hay alguna delimitación de sitio, no le existe, las condiciones del ambiente, iluminación, ruido, temperatura y contaminantes químicos. Esta información es importante porque a la hora de llenar los formatos o hacer las evaluaciones son puntos importantes que se van tomando en cuenta para calificar la actividad, por decirlo de alguna forma. Ok, en esta parte siempre es importante considerar que dentro de un personal ocupacionalmente expuesto puede haber siempre, vamos a poner un ejemplo, un ayudante general, pero aquí no puedo hacer una calificación para un ayudante general genérica, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué área esté mi ayudante general, va a hacer diferente tipo de actividades. Entonces, sí es importante establecer que si es un ayudante general de un área de proceso o es un ayudante general de un área de almacén, o de dónde es ese ayudante general. ¿Por qué? Porque en función de eso lo voy a poder clasificar. Ahora, cuando se hacen las evaluaciones, tenemos diferentes formas de hacerlas. Lo ideal sería que se realizara una evaluación ergonómica a todos los trabajadores que están involucrados en el manejo manual de cargas. Pero hay veces que son tareas o son muchas personas en un mismo puesto con actividades similares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a nuestro personal ocupacionalmente expuesto y por lo menos tenemos que hacer una evaluación
de un hombre y de una mujer. Y de preferencia tomar a las condiciones más críticas de operación. Ahorita vamos a ver cuáles serían ese tipo de condiciones críticas de operación para hacer estas evaluaciones, como mínimo. Ok, tenemos que considerar que la metodología que tenemos establecida en la norma tiene origen, no está inventada, no es autoría 100% de la Secretaría de Trabajo. Para esta parte de levantamiento y bajar cargas, están, digamos, como base algo que se llama The Mac Tool. Es una herramienta inglesa para hacer una evaluación rápida por manejo de cargas en cuanto a subir y bajar materiales. O bien para transportar esos materiales. ¿Y estos dónde vienen referenciados? Bueno, en el apéndice 1 de la misma norma. ¿Ok? También tenemos la siguiente herramienta que utilizan la misma norma es la de empujar con o sin equipo auxiliar. Esta, vamos a decirlo que también es de otra herramienta inglesa que se conoce como The Wrap Tool. Tiene que ver, es una evaluación de riesgo por empujar y jalar. Son metodologías muy sencillas, muy fáciles de identificar, porque son, vamos a llamarlo, con un tipo de semáforo por colores que nos van a dar información de una forma muy rápida. Y bueno, esto viene en el apéndice 2. Ahora, nos dice la misma norma que, ok, si con estas metodologías no identificamos un riesgo o no lo controlamos, vamos a requerir una evaluación específica. Algunas metodologías de evaluación específica puede ser la ecuación de NIOSH, pero aquí tendríamos que checar, en esta ya digamos vamos a hacer una evaluación más cuantitativa. La primera, las evaluaciones rápidas son más cualitativas. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos una evaluación rápida, es una evaluación de nivel 1. Ya cuando estamos hablando de una evaluación en donde tenemos que medir y meter factores numéricos, ya empezamos a hablar de una herramienta nivel 2. Y ya cuando metemos equipo de medición de fuerzas, un dinamómetro, ya estamos hablando de evaluaciones nivel 3. La norma nos pide por lo menos tener la evaluación rápida, que es una nivel 1. Y en caso de que esté muy complicado, no se pueda determinar, ya tendríamos que hacer una evaluación nivel 2. Esto sí es importante, que cuando hacen la evaluación, pues más o menos tomen en cuenta las distancias. Eso es muy importante. A continuación les estoy presentando un formato para hacer el reporte de la evaluación. Y en este caso, aquí dice carga individual, que está basado en el apéndice 1. Los datos que debe de llevar y la información en cuanto al peso de la carga y la frecuencia de levantamiento. Esto es muy importante para poder evaluar con esta gráfica. Esta gráfica, ¿cómo se maneja? Ok, si tenemos un ejemplo que estamos aquí manejando, el peso de la carga, lo que sea que mueva, pesa 1 kilo y lo levanta cada 5 segundos. Entonces, en esta gráfica tenemos por un lado el peso de la carga y por otro lado las frecuencias de levantamiento. En el eje de las X estamos hablando de las frecuencias y en el eje de las Y tenemos los pesos. Entonces, ¿cómo se lee o cómo se utiliza esta gráfica? Ok, si tengo una frecuencia de 5 por segundo, entonces estaría hablando de que estoy por esta zona, aquí, en esta orilla. Y en el eje de las Y's, busco dónde estaría el kilo. Si se fijan, este es 0 y estos son 5, entonces estaría muy cerca de la base. Cuando esta la ubico contra los levantamientos, voy a quedar en una zona, en este punto más o menos, lo que sería una zona verde. Entonces el color que voy a asignar va a ser verde. Automáticamente está asignado un color a un valor. Aquí bien, el verde tiene un valor de 0. Ahora vamos a decir que es una carga más pesada. Una carga que pese 25 kilos.
y la levantan una vez cada 2 minutos. Entonces sería, de nuevo, 25 kilos hasta donde cruce con los 2 minutos. Entonces, en este punto, el valor sería naranja y tendría un valor de 4. Eso es, digamos, esta es la forma más sencilla de manejar esta primera parte de la herramienta. ¿Con qué sigue la norma? Aquí está. Si se fijan, que era lo que les decía, que esta es más cualitativa, estamos viendo en función de las posiciones que el personal que está realizando la carga, tenemos que identificar aquí a cuál se parece más. Vamos a decir, para que la posición de carga, y hablando de la distancia que hay entre las manos y la parte inferior de la espalda, o sea, estamos hablando de las manos a la parte de atrás de las pompas, vamos a decirlo así, o a la parte de la cintura. Entonces, aquí ya, en función de a qué figura se parece la posición que tiene, vamos a obtener el color y el valor numérico asociado a ese color. Aquí es digamos que esta sería la posición óptima de carga, con la carga pegada al cuerpo, con buena sujeción, sin tener los brazos extendidos. En este caso, los brazos están un poco separados del cuerpo, ya sea por el tamaño de la carga o bien por el peso. Me inclino hacia adelante. Cualquiera de estas dos calificaciones tienen un valor de 3 y están dentro de un color naranja. Y cuando el objeto ya está totalmente alejado de mí, inclusive tengo que estirar los brazos, hay que hacer una inclinación, ya estamos hablando de un nivel rojo o un valor 6. Lo mismo para la región del levantamiento vertical. En este caso era del objeto en relación a mi cuerpo. Y en este caso es para el levantamiento vertical desde donde estoy tomando la carga. Si lo estoy tomando entre las rodillas y por debajo de la altura del codo, tendría un valor de 0 o verde. O bien lo tengo hasta antes, a la altura del pecho. Si estoy tomándolo por debajo del nivel de las rodillas o por encima de la altura del codo, entonces ya tenemos un valor 1. Y cuando de plano lo estoy tomando desde el piso o lo tengo que colocar hasta la altura de la cabeza, superior a esta, ya tenemos un nivel 3. En este caso, si se fijan, hasta aquí no hemos visto nada del peso de la carga, solamente son relacionado con las posiciones. Torsión y flexión lateral del torso, aquí también la vamos a ver. Lo ideal es que cuando se cargue no exista torsión ni flexión, lo que llamamos torsión y giro. Ahora sí que lo peor que puede haber es que se tuerza y se gire la persona. Aquí algo que es bien importante, estas evaluaciones son para trabajos en posición de pie. Estamos hablando que tenemos cargas, se define como carga que damos que hasta 3 kilos y la máxima capacidad de carga de forma vertical o de pie son 25 kilos, pero hay asegúnes dependiendo de la edad y del sexo del trabajador. Pero cuando hacemos un levantamiento en posición sentado, no podemos levantar más de 5 kilos, porque entonces sí tenemos riesgo de lesión. Y eso va para todos los que trabajan en oficinas y de repente tienen todos los archivos abajo del escritorio y en lugar de pararse y agacharse a hacer su levantamiento, no, lo jalamos o nos torcemos para poderlo levantar. Esos son condicionantes de riesgo para generar lesiones en espalda, sobre todo, espalda baja. Otro punto que nos pide que evaluemos son las restricciones posturales. ¿Esto a qué se refiere? Cuando me puedo mover libremente, no tengo ningún problema. En este caso, si se fijan, nos pide que diferenciemos entre postura incómoda y postura forzada. Una postura incómoda es donde a lo mejor, no sé, ahorita están sentados y si ya tienen mucho tiempo sentados, pues van a estar incómodos. Pero aún así pueden recomponer su posición. Tienen esa libertad. Hay espacio, aunque no sea mucho, pero les permite recomponer su posición. Y una postura forzada no te lo va a permitir. Como para que se lo imaginen, un trabajo de un mecánico
pues el motor sigue en su lugar y el espacio a veces es muy pequeño para acceder. Entonces, esa sería una postura forzada. No tienes posibilidad de componerte, no tienes posibilidad de hacerlo más que de esa forma. Entonces, es importante esas diferencias entre una postura libre, una posición incómoda o una posición forzada. Pero finalmente aquí nos dan patrones de restricción de movimiento. No tengo restricción, tengo una postura con cierto nivel de restricción y la otra es que definitivamente está muy estrecho y no me puedo mover. Para el ejemplo que estamos viendo, la evaluación de color, en el primero, la distancia fue roja, la región de levantamiento fue verde, la torsión no tenía y las restricciones posturales tenía un poco de restricción. Y se van calificando cada uno de estos parámetros. Posteriormente nos vamos con el acoplamiento mano-carga. ¿A qué se refiere esto de acoplamiento mano-carga? Es cómo agarramos las cosas. Un buen agarre es cuando existen asas en las cajas, que muchas no las tienen. Un agarre regular es lo que más comúnmente nos vamos a encontrar. ¿Cómo es un agarre regular? En donde pongo mi mano, vamos a decir, al revés sería, que la puedo doblar, sujeto con los dedos, digamos una posición a 90 grados, para poder sujetar una carga. Y un agarre malo va a depender donde está muy libre el material. Aquí yo ponía un ejemplo. Vamos a decir, cuando ustedes cargan un niño de 3 años y está dormido, pesa, sí, pesa lo mismo, pero dormido, ustedes ubican perfectamente dónde está su centro de gravedad. No tienen problema en ubicarlo y poderlo cargar con cierta facilidad, vamos a decirlo así. La fuerza que requieren para sujetarlo no es complicada. Pero si ese mismo niño lo quieren agarrar haciendo berrinche, pues van a requerir muchísimo más fuerza. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un centro de gravedad inestable. ¿A qué va? Se va a mover para donde quiera y no tenemos ese control. Entonces, normalmente cuando hay un agarre malo, necesitamos mayor fuerza para poder controlar la carga. Ahora, la superficie de trabajo, que era un punto que también está considerando esta metodología, es que esté seco, que esté limpio, que esté en buenas condiciones de mantenimiento. Y si eso no se da, entonces vamos a ir calificando o penalizando de acuerdo a cómo esté. O bien, si el calzado con el que está realizando la tarea no es el adecuado, también se penaliza. De ahí que en un principio se tenía que checar qué tipo de equipo de protección personal se utilizaba. También aquí vamos haciendo cierto nivel de penalización cuando tenemos factores ambientales presentes, sobre todo cuando estos están fuera de control. Por ejemplo, si no tengo factores ambientales que presenten riesgo, queda en color verde. Pero, por ejemplo, si existe un área que esté muy oscura o que haya viento o que sean temperaturas extremas, se van a ir calificando y penalizando. ¿Por qué? Porque igual, si yo hago trabajo de movimiento de cargas en ambientes fríos, voy a requerir consumir más calorías para realizar esta tarea y que mi cuerpo compense la temperatura. Pero por el contrario, cuando estoy en un ambiente altamente caluroso, me voy a agotar más rápido y entonces necesito rehidratarme constantemente. Entonces, en función de los factores ambientales que se vayan teniendo en el área de trabajo, se van a ir calificando con un nivel verde o un nivel rojo, dependiendo cuántos factores tengamos. Y aquí, en este caso que no tenemos, mi resultado fue color verde. ¿Qué más sigue? Ok, a final de cuentas, la misma tabla nos va dando un semáforo. Aquí a grandes rasgos, si podemos ver, se hace la calificación y donde tengo problemas se identifico perfectamente que la distancia, lo que tengo que corregir primeramente es la distancia horizontal desde las manos hasta la parte inferior de la espalda. Para mí esto me dice que el material está demasiado lejos para poderlo trabajar. Y la otra es que no tiene forma de agarrarlos. Los elementos de sujeción le dificultan la tarea. Eso, digamos, nos va dando, el sistema de semáforo nos va dando como un orden de prioridad para tener estas medidas de control. Pero finalmente esto suman todos los valores y les va a dar una puntuación general de la tarea. Donde me dice que vamos a tener un nivel de riesgo medio posible, sí, tenemos 2 rojos.
Y tenemos que tener un nivel de acción a corto plazo, sobre todo en las que están en rojo. Y en caso de esto, dice que debemos de examinar esta tarea con una evaluación específica. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos distancias. Lo único que sabemos es que está alejado, pero no sabemos qué tan alejado está para poderlo calificar o controlar. Ese es un ejemplo para levantamiento de carga. Vamos a ver ahora uno para empuje y arrastre. Aunque la norma me dice, tiene las valoraciones para levantamiento y transporte individual o en equipo. Y en equipo se van penalizando otras cosas. Ahorita vamos a checar esto para que vayan viendo cómo se maneja. Luego, para empuje y arrastre, en este caso, sin equipo auxiliar. En este caso estamos hablando y te ponen, las ayudas visuales son muy sencillas de entender. ¿Qué tipo de actividad está haciendo? ¿Está rodando, está girando sobre su base o la que sigue, que sería, que es, lo estoy jalando o deslizando? Me voy a regresar. Le estoy poniendo que el tipo de actividad es rodando. El peso de la carga son 5 kilos. Ok, tengo que ubicar entonces, si estoy rodando y el peso de la carga, ¿cuál es? ¿Dentro de qué rango queda? Pues está en menos de 400 gramos. Bueno, eran 50, yo creo, porque 5 no correspondería. Pero estamos en un rango de menos de 400 kilos. Entonces el valor para este caso, que es rodando, sería verde y un riesgo bajo, un valor de 0. Pero en el caso de que fuera un barril y que lo tuviera que girar sobre su propio eje, igual tendría que ubicar el peso en relación al tipo de movimiento y calificarlo de acuerdo a su color que le toque asignado. O bien, si voy a jalar o deslizar, si se fijan, para jalar o deslizar, los pesos son menores. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es mayor, el que se requiere para jalar o deslizar materiales. ¿Sí? O empujar inclusive. El resultado, en este caso, sería un color morado. Si estuviéramos en una condición de 80 kilos y lo tuvieran que jalar. Ahí sería un color morado. La postura tiene mucho que ver en cómo es la posición del cuerpo en relación a la carga. Estoy derecho, estoy recargado sobre el objeto que estoy empujando, o de plano estoy jalándolo de ladito, o finalmente estoy utilizando las piernas para empujarlo. Aunque esta posición es la más eficiente para hacer un empuje, ¿por qué? Porque se utilizan los músculos de las piernas, no se considera buena porque no tengo visibilidad hacia dónde voy. Entonces, por eso se considera una posición deficiente en relación al empujar o jalar materiales. ¿Qué son las condiciones que tengo que revisar? Las condiciones del torso o del tronco y la posición de las manos. ¿A qué altura están ubicados? Estas combinaciones me van a dar una buena condición con un valor 0, un agarre razonable, estoy en cierto nivel de fuerza, pero las manos están por debajo de la altura de la cadera, puede ser que lo tenga hasta acá, o es una o es la otra condición. Y si son las dos, cae en este mismo grupo. Normalmente hay que calificar la condición más deficiente. Y bueno, pues aquí, cuando definitivamente no vemos hacia dónde vamos, se califica con un valor de 6. Igual, aquí tenemos que ver cuál es el acoplamiento de la mano a la carga. Si tiene un asa, es un buen agarre. Donde tenemos una fuerza de agarre con los dedos, vamos a decirlo así, todavía podemos sujetarlo, o volvemos a que mi mano esté en 90 grados, la palma, puedo tener una sujeción razonable. Pero esta es pobre o deficiente cuando no hay asas y cuando prácticamente lo tenemos que arañar para poderlo sujetar, o sea, con las uñitas lo detenemos. El patrón de trabajo aquí tiene mucho que ver con la velocidad.
o qué tan rápido lo hago. Si se fijan, habla de ritmo y repetición. Por un lado, el ritmo es la velocidad y la repetición es cuántas veces lo hago. Y aquí me está dando parámetros. Va a ser buena cuando el trabajo no es repetitivo, o sea que tengo menos de 5 traslados, o sea, si tengo 5 traslados por minuto, estoy bien. Perdón. En este caso es razonable cuando son 5 o más traslados por minuto. Y el trabajo repetitivo si tengo 5 o más traslados por minuto. Estás hablando de que tengo que hacerlo, además esto me está dando un patrón de velocidad. ¿Por qué? Porque mientras más vueltas tenga que dar, obvio, no voy a tener descanso, va a ser el trabajo más apresurado, más rápido. Entonces, tiene que ver la repetición y el ritmo. Y también se van calificando. Las distancias por viaje. Estamos hablando de distancias cortas, si estamos hablando hasta 2 metros. Una distancia media va a ser entre 2 y 10 metros. Y una distancia pobre o deficiente va a ser más de 10 metros. Y así es como se va a ir calificando. Aquí, en empuje y arrastre, la condición del piso. Por un lado, me piden que esté limpio, seco, nivelado y firme. Si no cumple, bueno, pues ya entonces nos vamos al razonable. El buen estado implica que no esté dañado o que no tenga irregularidades. Una mala condición o daños menores o que ya esté medio despostillado, vamos a llamarlo así. Y aquí abusados porque tenemos pendientes. Si tenemos una inclinación de 0 a 5 grados en una pendiente, todavía estás dentro de un nivel razonable. Pero pobre o deficiente va a ser cuando tengamos más de 5 grados de pendiente, o el piso esté mojado, o el piso sea suave o inestable, que sea grava, arena, barro. Esto es muy común en obra. Y ahí es donde hay que empujar, jalar y arrastrar. Entonces, se va a ir penalizando dependiendo del tipo de tarea. Los obstáculos a lo largo de la ruta. Volvemos. Que no haya obstáculos es la condición que se busca. Aquí tienes algún tipo de obstáculos, pero no tienes escalones o rampas, es una condición media. Y cuando tienes que escalones o rampas o más de 2 obstáculos, entonces sí se deberá penalizar como pobre o deficiente la calificación de la ruta. Volvemos. Nuevamente miden otros factores y aquí me dan más variables, que tengo una carga inestable, o bien que la carga es grande, que obstruya la vista, que no sepas por dónde se están moviendo, que la carga tenga bordes filosos, o que esté caliente o fría, que estén malas las condiciones de iluminación, que haya temperaturas, volvemos, extremas, o muy calientes o muy frías, o con alta humedad, o que existan ráfagas de viento, movimientos de aire fuerte. Nos van dando parámetros, equipo de protección personal o vestimenta que hagan difícil el arrastre o el empuje de la carga, aunque lo complican. Entonces, igual volvemos a calificar. Si no tenemos factores, tenemos una condición buena. Si tenemos un factor presente, va a ser una condición media, y una condición deficiente va a ser en un color rojo, donde tenemos 2 o más factores presentes. Igual, al final nos va dando una calificación de la tarea. Para este caso específico es cuando está rodando. El peso de la carga, si fuera un rollo de papel grandote, el peso de la carga, los rollos andan sobre 1 tonelada y muchas veces los tienen que estar empujando, pues aquí está calificado con un valor alto. La postura, pues es aceptable, pero la superficie de trabajo para rodar un material, pues va a estar bastante complicado rodar un rollo donde una superficie esté rugosa o tenga pendiente. Porque si lo empujo y tiene la pendiente a mi favor, se va. Pero si yo lo estoy empujando de subida, ahí estamos hablando de otra condición. Los obstáculos a lo largo de la ruta y los demás factores. Si se fijan, la puntuación me dio un valor o un nivel de riesgo alto o significativo, y esto se tiene que corregir a la brevedad. Esto me está diciendo que de entrada esta sería un material que debería de manejar con maquinaria, no hacer una carga manual de estos rollos. Vamos a decir, un empuje tendría que tener un soporte.
Finalmente, estas evaluaciones se van a ir generando los informes con las recomendaciones y qué acciones correctivas. Aquí se vincula el informe a lo que nos pide también la norma 6, que es la de manejo de materiales. ¿Por qué? Porque en esa norma 6 nos requieren los programas de mantenimiento de los equipos auxiliares. Llámense diablos, patines, carritos, y mucho tiene que ver este programa de mantenimiento con el servicio de engrasado, el que las llantas no vayan llenándose de pelusas, de lazos, de hilos, de cuanta mugre se les puede quedar a las rueditas que van haciendo más difícil el rodamiento. Y también tenemos que establecer un programa de evaluaciones médicas al personal. El programa de evaluaciones médicas al personal, sobre todo aquel que maneja cargas, tiene que ser mínimo una vez al año. Y aquí es parte del equipo médico quien tendría que hacer esta evaluación. Por supuesto, pues tengo que tener mis procedimientos de carga manual de materiales, ya sea para, si son sacos, si son costales, si son cajas, o por el tipo de material, cómo se tiene que tener la parte del procedimiento y la técnica de carga. Y estas son finalmente las calificaciones de aquellos en los que les vamos a tener que dar prioridad. Todas las que estén en morado son las que tenemos que empezar a trabajar primeramente. De ahí nos vamos con las rojas y luego con las amarillas. Realmente el amarillo es algo que todavía se tiene que, son medidas de control en donde bien lo que podemos hacer son disminución de ritmos de trabajo o rotación de personal, en algunos casos. Ok, ¿se acuerdan que les comentaba de la carga? Aquí esta es una tabla que modifica lo que antes venía en la norma 6. En la norma 6 estaba establecido que el peso máximo para un varón era de 50 kilos. Pues sí, pero eso es un peso que está demostrado que genera lesiones en la espalda. Dices, ¿y por qué se maneja? Digo, bueno, aquí tenemos una industria cementera muy grande, en donde el estándar es el saco de cemento a 50 kilos. Pero ahorita, pues vamos a ver qué es lo que tendrá que suceder con esos pesos máximos, porque ahora para un varón entre 18 y 45 años, estamos hablando del peso máximo es de 25 kilos. Pero ya si hablamos de un personal femenino entre 18 y 45 años, son 20 kilos como carga máxima. Ahora, para menores de 18 años me establecen cargas máximas de 7 kilos. Y aquí estamos hablando de un rango de 16 a 17 años. No deberían de cargar más de 7 kilos si es que están laborando. Obvio, cumpliendo toda la parte de permisología y demás. Ahora, aquí el punto importante. Personas mayores de 45 años, hombres o mujeres. Si son hombres mayores de 45 años, su carga máxima permitida van a ser 20 kilos. Y si son mujeres, van a ser 15 kilos. O sea, se quitan aproximadamente, se quitan 15 kilos a partir de 5 kilos a partir de los 45 años a los máximos establecidos para los rangos entre 18 y 45. Ahora, si tengo un personal mayor de 45 años y puede cargar 25 kilos, yo no lo voy a determinar. Eso lo tiene que determinar el servicio médico y tiene que estar por escrito. Ahora, ¿qué factores afectan toda la cuestión de manejo de cargas? Las frecuencias, la posición de la carga, la distancia, el agarre, la masa acumulada, la temperatura de trabajo y los contaminantes. Ok, masa acumulada también es un concepto que se está manejando en esta norma. Ahorita más adelante les voy a presentar las tablas de lo que es la masa, cómo se calcula la masa acumulada y cuál sería mi máximo de carga como masa acumulada. Les decía, personas mayores de 45 años, hombre o mujer, deben determinarse la capacidad máxima de carga. O sea, si los vamos a dejar cargar los 20 kilos para mujeres y los 25 kilos para hombre, tiene que haber una autorización por escrito de un médico. Y esta tenemos que tenerla documentada. Porque si hay algún tipo de lesión, bueno, pues es que no se consideraron las condiciones
preexistentes o bien la edad del trabajador. Ahora, también nos establece la carga máxima para mujeres embarazadas. La norma 10 me permitía una carga de hasta 10 kilos. Esta norma es más protectora en el sentido de que está prohibido que las mujeres embarazadas embarazadas o puérperas después del parto no carguen durante por lo menos las 10 primeras semanas y las 10 semanas después de regresar, posteriores al parto. Y aquí, si están colaborando, o sea, tampoco deben de tener movimientos repetitivos o posturas forzadas, aquí previniendo, y ya estamos viendo lo de la siguiente norma, ¿no? Los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. O actividades que impliquen esfuerzo abdominal por periodos repetidos. Que no pueden cargar, pues eso es lo que dice la norma, pero si necesitamos que carguen, ok, la carga máxima va a ser de 10 kilos, pero volvemos al punto, sí y solo sí hay autorización previa por el médico con un examen y con papelito firmado. Ahora sí que tiene que haber una autorización médica por escrito. Ahora, también manejan la carga en equipo. Esto sí lo establece la norma, y aquí si se fijan es una tabla 1. La tabla 1 fue lo que les presenté por edades. Este es un ejemplo en donde tenemos 2 varones que pueden cargar 25 kilos cada uno. ¿Será correcto que entre los dos carguen 50? Esa es así como que la pregunta de inicio. Lo que les puedo decir es que la misma norma me establece que la carga máxima en equipo va a ser las 2/3 partes de la suma de la carga máxima individual. Así como dices, ¿cómo es esto? Va, numéricamente. Si el varón 1 puede cargar 25 kilos, varón 2 puede cargar 25 kilos. Si sumo su carga, la carga máxima entre los dos son 50, pero como solo son las 2/3 partes de la suma de la carga individual, lo tendré que multiplicar por 2/3 y entonces para 2 personas lo máximo que deberían de cargar serían 33 kilos, considerando la carga máxima de cada uno de estos varones. Y estamos hablando por la carga que tienen aquí asignada, son personas entre 18 y 45 años. Aparte, se tiene que asegurar la coordinación y la comunicación entre ellos para evitar algún tipo de lesión. En este caso, si tenemos una carga de 3 personas, ¿se aplica la misma ecuación que hace rato? Pues no, aquí cambia. Cuando estás hablando de carga en equipo de 3 personas, es la mitad de la suma de la carga máxima individual. En este caso, que tengo 3 varones con cargas máximas permitidas de 25 kilos, o en este caso, que tengo 2 chicas de 15 kilos, con 15 kilos permitidos y 25 kilos el varón, tendríamos que hacer las mismas operaciones. Sumar las cargas y multiplicarlas por la mitad. Y en este caso, entre estos 3 deberían de cargar máximo 37 kilos y medio. Y en este caso, no más de 27 kilos y medio. Y nuevamente, se tendría que asegurar la coordinación y la comunicación entre ellos. Entonces, si se fijan, la diferencia que hay aquí entre estos 3 en kilos, dices, bueno, pues este carga 25 y aquí lo que me da para que puedan cargar máximo los 3 son 27.5 kilos, ¿sí? Aquí lo que estamos hablando normalmente son de materiales que tienen una longitud y no tanto un peso. Por seguridad se recomienda que se manejen por lo menos entre 2 personas. Ahora, aquí vamos con lo de la famosísima carga acumulada. ¿Por qué? Porque eso también está normado. La carga acumulada, vamos a decir, este objeto pesa 20 kilos y mi primer movimiento es levantarlo. Mi segundo movimiento es transportarlo y mi tercer movimiento es bajarlo. Entonces, así es como se va haciendo se calcula la carga acumulada. En este movimiento que fue subir, transportar y bajar, son 20 kilos más 20 kilos más 20 kilos. Y entonces tengo para este movimiento una carga acumulada de 60 kilos. Entonces, la misma norma me establece que para una jornada de 8 horas con este recorrido, si es menor a 10 metros, voy a poder acumular
10,000 kilos por jornada. Mi jornada es de 8 horas. Si el trabajador tiene más tiempo, o sea, no son jornadas de 8 horas, o se echa sus horas extras, entonces se tiene que reducir la carga acumulada por hora. Y si tiene una distancia más de 10 metros, pero menor a 20, la carga acumulada disminuye hasta 6,000 kilos. Aquí les presento una tablita de la carga máxima acumulada en función del tiempo de la jornada. ¿Esto como para qué? Para que nos demos cuenta. Si estamos hablando de una jornada de 8 horas y mi carga máxima acumulada para esta jornada son 10,000 kilos, ok, esta persona no puede cargar más de 1,250 kilos por hora. ¿Sí? Igual, aquí está el desglose. Si son 4 horas, pues la mitad de tiempo es la mitad de carga acumulada. La cantidad de carga por hora es la misma. Pero si excedemos las 8 horas, no me importa. Son 10 horas, son 12 horas. La carga máxima acumulada es igual, son 10,000 kilos. Lo que va a suceder es que ahora para estas 10 horas no van a ser 1,200 kilos por hora. Solo va a poder acumular 1,000 kilos por hora. Y si son 12 horas, pues baja la cantidad a 833 kilos por hora. Esto para una distancia menor a 10 metros. Si la distancia está entre 10 y 20 metros, entonces, pues la carga acumulada va a ser menor, van a ser 6,000 kilos. Desde aquí para abajo son 750 kilos por hora con una distancia de 10 hasta 20 metros, vamos a llamarlo así. Pero si trabaja más tiempo, la carga va a disminuir por hora. No va a aumentar, va a disminuir. Entonces, hay que tener este punto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el estándar es para 8 horas de trabajo. Entonces, si tenemos más tiempo, la carga acumulada tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque no voy a poder exceder la carga máxima para el día. Ahora, este es el famosísimo cuestionario de molestias o el de Kuro-Inka que menciona la norma, que es básicamente un diagramita para ver qué nos molesta. Ahora, es importante que este cuestionario tiene cierta metodología de aplicación. Está muy padre si quieren, pero ¿cómo se debe de aplicar? Lo recomendable es aplicar este cuestionario primeramente después del día de descanso de trabajador. La teoría dice que no debería de tener ningún tipo de molestia. ¿Por qué? Porque la recuperación de su cuerpo es suficiente para que no presente molestias en su actividad. Y este mismo se puede repetir a los 3-4 días de actividad para ver si hay algún tipo de molestia. ¿Puede existir? Sí. Pero esto lo único que me va a dar es como un parámetro de que la actividad que está realizando con el descanso que tiene se recupera. Pero si este trabajador llega ya con un nivel de molestia, el dolor el malestar se va a incrementar por el trabajo. Entonces, digamos, estos son como para que ubiquemos esos puntos rojos en donde tenemos que empezar a hacer evaluaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener seguramente una lesión si el dolor se incrementa y no se recupera con el tiempo de descanso. Y bueno, no solo es dolor, puede haber adormecimiento, ardor, inflamación, rigidez. Y pues, finalmente aquí el punto está en que no tenemos un dolorímetro, por lo tanto pues es complicado y es una escala de percepción, es como lo siente cada persona. Ahora, aquí hay que considerar que normalmente el parámetro de dolor es totalmente diferente entre hombres y mujeres por nivel de resistencia. Entonces, así es un cuestionario subjetivo, pero que nos da información donde inclusive, ¿qué me duele? ¿De dónde me duele? ¿Es el derecho, es el izquierdo, es la espalda, la pierna, el pie? Para ir viendo si este dolor que me están reportando tiene o no que ver con la actividad que desempeña. ¿Por qué? Porque entonces aquí todavía estamos a tiempo de prevenir una enfermedad de trabajo. Acuérdense que en este caso las cuestiones ergonómicas no son de un día para otro. Estas son trastornos acumulativos que van a aparecer a los 3 o 5 años de estar haciendo la misma tarea.
¿Por qué? Porque tiene un periodo de evolución, vamos a decir. Todas las tareas, desde el punto de vista ergonómico, van a pasar por un periodo de molestia, primero incomodidad, molestia, dolor. Y después del dolor empezamos con pérdida de función, pérdida de capacidad, y entonces sí, ya tenemos una enfermedad profesional que no la podemos reparar, vamos a llamarlo así. Una vez que se manifiesta, aunque se haga cirugía, lo que quieran, no van a tener una funcionalidad como la que tenían antes, en estos casos. La parte de capacitación, pues es precisamente lo que se tiene que informarle al trabajador, qué tipo de lesiones, cómo son, qué les puede pasar por un mal manejo de carga. Obvio, dentro de la capacitación tenemos que establecer cuáles son nuestros procedimientos para carga manual, el oficial, vamos a llamarlo así, y nos tenemos que ir a la parte práctica. ¿Cómo lo tienen que hacer? Para que digo, aquí con monitos es muy fácil explicarlo, pero en la realidad hay que ver cómo se está realizando la tarea. ¿Por qué? Porque todas las bibliografías van a encontrar que una carga segura se tiene que hacer con la espalda recta. Ajá. ¿Y cómo mantenemos la espalda recta? Entonces son de los puntos que hay que tener en consideración. Realmente cuando hacemos este manejo manual de cargas, lo que va a controlar la espalda es la nariz. ¿A qué me refiero? Si tú me das un parámetro de referencia con el cual yo pueda controlar mi espalda, va a ser más sencillo. Y la nariz tiene que estar paralela al piso. Entonces, si yo mantengo mi nariz paralela al piso cuando estoy haciendo mi movimiento de carga, voy a mantener la espalda recta y voy a poder empujar con las piernas sin doblar o encorvar la espalda. Son así como que de los detallitos que hay que estar checando, que tengan ese parámetro de referencia y que hagan que apliquen correctamente la técnica. ¿Qué era lo que les decía? Normalmente, un trabajador, vamos a empezar con una salud máxima, vamos a quedarnos mejor con una salud promedio, y esto es cómo se llega a un desorden musculoesquelético, así se conocen este tipo de lesiones desde el punto de vista ergonómico, esta es la calificación que le dan, y empiezas por la parte de fatiga, me canso, me empieza a molestar, me duele, y del dolor, ¡pum!, ya pasamos a la pérdida de la función. Ya desde que empezamos con dolor, es una señal alerta roja de que algo nos va a ocurrir si no corregimos, digamos, todavía en puntos de dolor, todavía tenemos cómo componerlo. Pero si dejamos el dolor que siga avanzando, vamos a llegar a una pérdida de función y entonces sí vamos a tener una enfermedad profesional declarada. Y bueno, pues esto es brevemente de lo que se trata la norma 36 de manejo manual de cargas. Entonces, no sé si gusten empezar con las preguntas, tengan dudas o qué podemos. Y adelante, compañeros, si hay alguna pregunta a María Jesús. Dices, no hay preguntas, o lo expliqué muy sencillo, todos le entendieron, o de plano no me di a entender. Yo comento, pero más que una pregunta, si me permite, presidente. Claro. Adelante, Memo. Más que una pregunta, una felicitación. La verdad que muy completa la presentación que nos brindaste. Y digo, más que pregunta sería una felicitación. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Digo, Marichuy es una experta en el tema. ¿Y alguien más? Fernando, quiero aprovechar para darle las gracias al coordinador de Protección Civil y Bomberos que estuvo aquí también con nosotros, a la Coordinación Nacional de Protección Civil por conducto de la representación de la Dirección de Vinculación, así como a todos los asistentes. ¿Algún otro comentario, Rox? ¿Alguien?
Te felicita Carlos Alberto Rodríguez, igual por una felicitación muy explícita a la presentación. Muchas gracias, Marichuy. Gracias. Pues bueno. Bueno, pues creo que sería hasta aquí. Agradecerte infinitamente a PRL Proyecta Consultores, de la cual eres la CEO y además coordinadora de los esfuerzos del buen Luis. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? La presentación, se me olvidó comentarte, esa te la mando para que tú la distribuyas como si alguien la Sí, requiere. sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, dame un minuto. Muchísimas gracias, Marichuy. Sí, de hecho, todas las presentaciones se están subiendo a la página de la asociación. Nos veríamos, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos para la siguiente semana en un nuevo tema muy importante y también aprovechar para el próximo miércoles a las 8 de la noche estaremos escuchando a una conferencia también magistral de Luis Mora. Tienes un muy buen alumno, Marichuy. Gracias. Ok, bueno, pues les agradezco mucho su presencia y espero que la información les sea de utilidad. Muchísimas gracias, Marichuy. Fuerte abrazo.